El tren de los muertos. Historias de apariciones en las vías de México. Quiero que entiendas algo. No es una historia inventada. Esto me ocurrió en carne propia, y aunque he intentado seguir adelante, hay noches en las que despierto empapado en sudor, con el sonido de un silbato resonando en mis oídos y una sombra deforme observándome desde la esquina de mi habitación. Soy Alejandro, exinspector de vías ferroviarias. Durante años recorrí los rieles de México sin temor alguno, hasta la noche en que vi el tren que no debería existir. No sé cuánto tiempo me quede antes de que regrese por mí. Todo comenzó en un pueblo olvidado en Veracruz llamado San Isidro del Diablo. Su nombre parecía un mal chiste, pero cuando llegué, comprendí que no había humor en ese lugar. Apenas unas pocas casas en ruinas, calles de tierra y una vieja estación ferroviaria en estado de abandono. Fui enviado ahí para revisar un tramo de las vías. Un grupo de trabajadores aseguraba que escuchaban un tren fantasma todas las madrugadas, pero cuando salían a ver, no había nada. Me enviaron para confirmar que todo estuviera en orden. Llegué a las 11:45 de la noche, armado con una linterna, una radio y un par de herramientas. Al principio, todo parecía normal, hasta que noté algo extraño. Las vías estaban oxidadas, desgastadas por los años, pero algunas secciones lucían como nuevas, como si algo pesado hubiera pasado sobre ellas hace muy poco tiempo. Fue entonces cuando lo escuché, un silbido lejano. Me giré de inmediato, pero la estación estaba vacía. La niebla comenzó a espesar a mi alrededor. Luego, algo me paralizó. Había huellas en la tierra, pero no eran humanas. Eran marcas de pies desnudos, pequeños como de un niño, y estaban húmedas, como si alguien empapado hubiera pasado por ahí segundos antes. De pronto un viento helado recorrió las vías y la radio en mi bolsillo chisporroteó con interferencia. ¡Corre! Una voz distorsionada, un murmullo bajo. Me giré con la linterna y ahí estaba él. Un niño de unos 8 años parado sobre los rieles a unos metros de mí. Estaba empapado, su ropa desgarrada y su piel pálida, casi azul. No movía la boca, pero en mi cabeza resonó su voz. No dejes que te suban. Y en ese instante, escuché el rugido del metal. Un tren venía a toda velocidad por las vías. El tren se acercaba demasiado rápido. No había vibraciones en el suelo ni sonido de motores, pero su silbato era ensordecedor. Sus faros atravesaban la neblina, iluminando las casas en ruinas del pueblo. Corrí, me lancé fuera de las vías y rodé sobre la grava, pero al alzar la vista, el tren no estaba. Las luces desaparecieron. No había nada. Respiré agitadamente, tratando de entender qué acababa de pasar. Entonces vi la estación de tren y algo dentro de mí se quebró. La estación no estaba en ruinas. Las ventanas estaban enteras, las puertas abiertas y dentro había gente. Decenas de pasajeros esperaban sentados en los bancos, en completo silencio. Pero algo estaba mal con ellos. Ninguno se movía. Los vi más de cerca y entendí el horror. No tenían ojos, solo cuencas vacías y oscuras, con la piel de sus rostros tirante y grisácea. Algunos tenían billetes viejos en las manos, sus dedos esqueléticos aferrados al papel. Entonces las luces del tren volvieron a encenderse. Me giré y lo vi. Esta vez el tren sí estaba ahí, y su silbato rugió con un eco que me perforó los huesos. Las puertas del vagón se abrieron con un sonido agonizante. Una mano fría me agarró del brazo. «¡Es tu turno!». Era un hombre sin piel, con los músculos expuestos y la carne ennegrecida por quemaduras.
Su boca era un agujero de carne retorcida y sus dedos se hundían en mi carne como garras. Intenté resistirme, pero algo tiraba de mí hacia el tren. Dentro del vagón había filas de pasajeros muertos. Algunos se balanceaban lentamente, como si aún sintieran el movimiento de un tren que nunca se detiene. El niño que había visto en las vías apareció de nuevo. «Tienes que saltar». «¿A dónde?», jadeé, sintiendo que mi cuerpo se paralizaba por el pavor. «Antes del túnel. Si pasas el túnel, te quedas para siempre». Miré por la ventana. Un túnel negro se abría en la distancia. No era un túnel normal. Era un agujero en la realidad. Algo se movía en su interior. Algo esperaba del otro lado. La carne de los pasajeros comenzó a derretirse. El tren entró en el túnel. Me lancé por la ventana antes de que la oscuridad me tragara. Desperté en las vías, solo. Mi radio estaba a mi lado, llena de interferencia. Corrí al pueblo, pero nadie supo qué decirme. Cuando intenté buscar información sobre el accidente ferroviario que el niño mencionó, encontré algo peor. No hay registros del tren. No hay registros, intenté olvidar, pero a veces, en las madrugadas, escucho un silbato a lo lejos. Y sé que en algún lugar, el tren de los muertos sigue buscando pasajeros.